cinemática. Cinemática. Eso, todo lo que ya hemos visto de cinemática, incluyendo esas cosas, los gráficos, los cambios de posición y qué sé yo, ¿sí? Todo lo que vimos de aquí. Eso es. Entonces mucho de eso está cubierto con la tarea, ¿no es cierto?, que le sirvió de refuerzo y que espero que la hayan aprovechado bien. Pero leyes de Newton, que lo empezamos a introducir, decidí no evaluarlo, pero sí se va a evaluar, después lo va a evaluar Ismael cuando se haga cargo la continuación del curso. Yo los voy a acompañar la sesión de hoy, la próxima semana 2 sesiones más, tratando de, en lo que se refiere a leyes de Newton, cerrar, ¿ya? Hasta donde podamos, quizás los acompañe una sesión más. Después el tema de trabajo y energía, que tiene que ver con leyes de Newton, lo va a ver Ismael, ¿ya? Y una vez que vea eso, va a continuar él con la parte de electricidad y magnetismo. Ese es el plan. Entonces, no sé qué, espero que estén más tranquilos con eso. Sí, un poquito. Siempre va a haber duda. Entonces, 10% más. no sé si se ha integrado alguien en la sesión Zoom, pero bueno, es lo que tenemos, ¿ya? Desgraciadamente esa cámara no tomó, deberíamos quizás habernos quedado en la otra sala. Lo lamento, pero ya está fuera de mi alcance. Entonces lo que vamos a hacer primero un resumen muy breve para ubicarnos, ¿ya? Para ubicarnos qué tenemos. Entonces tenemos algo, ¿no es cierto?, que es sistema inercial. ¿Y qué es un sistema inercial? Es un sistema de coordenadas que tiene un sistema cartesiano, ¿no es cierto? Se me refiere a un sistema de coordenadas, un sistema cartesiano, si ustedes quieren, de coordenadas. Tiene un instrumento para medir longitud, es decir, podemos determinar posición. Tenemos instrumento para medir tiempo en ese sistema. Normalmente tenemos un hito o un lugar de referencia, un objeto, por ejemplo, un árbol que está fijo, la Torre Eiffel, y decimos posición respecto de ese hito. ¿Verdad? Entonces, eso es lo primero. Ahora, no todos los sistemas de referencia son inerciales. ¿Recuerda lo que es un sistema inercial? Eso podría ser una pregunta acertada. ¿Qué es un sistema inercial? En sus palabras. ¿Qué era un sistema inercial? Un sistema acotado, con cierta, bien acotado en el sentido de que una fuerza a un objeto continúa en movimiento sin fin. O sea, viene con la fuerza inercia. ¿Entendés con algo? ¿O no? Es muy... Un cambio de posición. Pues. A mí la inercia es... Pero un cambio de posición no es un sistema inercial. Un cambio de posición es un cambio de posición, ¿no? Viene con ciertas variables ya con funcionamiento, por ejemplo. La inercia. A ver, ¿qué es lo que era un objeto inerte? Que las fuerzas que crecían no Está en equilibrio con la que Tierra. depende de... Ya, eso se trata tampoco más, es como que está en equilibrio. ¿Qué más? A ver, ¿cuál es la gracia de un sujeto? ¿Por qué es inerte? ¿Por qué un perro en el espacio es inerte? Porque se mueve, no tiene una velocidad, no tiene una fuerza de proyección. No tiene cómo, si está quieto, dejar de estar quieto. ¿Sí? A no ser que otro Claro, y ejerce una fuerza. le ejerza una acción. ¿Sí? Por mucho que patalee, no sale de donde está, no tiene de dónde agarrarse para tirar para otro lado. ¿Sí? Pero, ¿y si está con velocidad constante moviéndose en el espacio, puede frenar por sí solo? No puede. A menos que empiece a chocar con particulitas, ¿no es cierto?, que lo vayan impidiendo que continuar con la misma velocidad. El vacío. Eso es interacción. En el vacío no hay partículas, se supone, entonces no va a pasar eso. ¿Ya? Pero resulta que se vea quieto o que se vea con velocidad constante depende de quién lo mire. Si te mueves a velocidad constante, se va a ver como si estuviera aquí.
Claro, por ejemplo, si el observador está tan quieto como él, lo va a ver quieto. Si el observador se mueve con velocidad constante en esa dirección, va a ver que el perro se mueve con velocidad constante en la otra. Si el observador está acelerado, va a ver que el perro está acelerado, ¿o no? Y dice, pucha, pero si ese perro nadie está haciendo nada y no hay ninguna cosa interactuando con él, ¿por qué acelera mágicamente? Si acelera mágicamente, el sistema no es inercial, porque el perro inerte no se ve inerte. Entonces, un observador que está en un cohete que acelera, tiene un pésimo sistema de coordenadas porque su sistema de coordenadas no es inercial. En ese sistema no vale la ley de Newton. Eso es. Entonces, inercial es eso, sí, inerte. Inercial es que un objeto inerte, una piedra, yo la dejo quieta y no le hago ninguna cosa y tengo que irla viendo de quieta por el resto de los siglos. Y si una piedra le doy un empujón inicial y no interactúa con nada, la tengo que seguir viendo con velocidad constante por el resto de los siglos. Si eso ocurre, estoy en un sistema inercial. Y si eso ocurre, entonces las otras leyes de Newton se pueden aplicar y valen. Eso es un sistema inercial. Un sistema de coordenadas, tiene ejes cartesianos, tiene vectores unitarios, tiene alguna herramienta para medir longitud, una herramienta para medir tiempo, por lo tanto puedo calcular posiciones, aceleraciones, todo lo que hemos enseñado, y además los objetos inertes son inertes, efectivamente. Si no los veo inertes, tengo que cambiar mi sistema, no me sirve. Entonces eso es un sistema inercial. Entonces tiene un hito o referencia, tiene un sistema de coordenadas, tiene vectores unitarios, como buen sistema de coordenadas, ¿cierto? Conectados de alguna manera, tiene reloj y metro. Y tiene un observador, por supuesto. Alguien que da cuenta de todo lo que... Ese es un sistema inercial. ¿Qué ocurre en un sistema inercial? Se cumplen las tres leyes de Newton. Por supuesto, la ley 2, que dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a las leyes de fuerza que están actuando allí. Las leyes de fuerza. Entonces, ¿qué son las leyes de fuerza? ¿Qué eran? Sesión pasada y antepasada. Las leyes de fuerza, sus palabras, no importa qué. Son los modelos matemáticos que definen una interacción entre dos objetos. Bien, súper, excelente. Modelos matemáticos, fórmulas, ¿no es cierto? Matemáticas que definen una interacción como vector entre dos objetos que interactúan solitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un cable con dos masitas dentro de un sistema inercial. O un resorte con dos masitas dentro de un sistema inercial. No tres partículas, dos dentro de un sistema inercial. Entonces ahí uno tiene fórmulas que van a definir la interacción entre dos objetos. ¿Dónde se obtienen estas fórmulas? En un sistema inercial, poniendo dos objetos, un cablecito, viendo lo que pasa y modelando lo que ocurre con esa, de alguna manera, con un vector. Esos vectores los llamamos fuerza. Entonces, hay leyes de fuerza. Por ejemplo, hay una fuerza, una fórmula asociada al peso, hay una fórmula asociada a la atracción entre cargas, hay una fórmula asociada a lo que hacen los cables, hay una fórmula asociada a lo que hacen los resortes, hay una fórmula a lo que hace un líquido sobre un objeto que se trata de mover dentro de un líquido. Eso se llama fuerza de arrastre, etcétera, etcétera. Entonces, esas fórmulas se obtienen con experimentos y haciendo modelos, como jugábamos la vez anterior. Y a pesar de que solo modela lo que pasa entre dos objetos, esta ley 2 lo que responde es ¿qué ocurre cuando una masita n interactúa con muchos, no dos, con muchos? Por ejemplo, interactúa con un cable, con la partícula A,
interactúa con un resorte, con la partícula B, interactúa magnéticamente, voy a dibujar mi imán aquí, el esquema del imán norte-sur, magnéticamente con la partícula C, interactúa gravitacionalmente con la Luna, ¿no? Con la Luna. Entonces lo que dice Newton es que si hay más objetos en un sistema inercial, la masita m experimenta una aceleración que inversamente proporciona a su masa. Si la masa es grande, acelera poco. Si la masa es chica, acelera mucho. Y directamente proporcional a la suma de todas las leyes de fuerza que modelan la interacción. Los vectores, ¿no es cierto?, matemáticos con las fórmulas que modelan las interacciones. Esa es la ley 2. Y ejemplos de esas leyes son, por ejemplo, la fuerza de un resorte. Si tengo dos masitas atadas por un resorte, déjenme llamarla M1 y M2, entonces la fuerza que experimenta la partícula 2 dividido la partícula 1 es de la forma menos K, una constante de proporcionalidad, le llamamos la constante elástica, se acuerda la ley de Hooke. Y algo que tiene que ver con la diferencia de posición entre las dos partículas y un extra, que es el largo del resorte. A ver, así. Pero esta fórmula se podría escribir también como menos constante por deformación del resorte. ¿Cuánto se estira? Entonces, esto que está aquí, o eso, es el modelo. Esa es la ley que entra ahí. Con la diferencia que en vez de 2, uno pone ahí la partícula M y en vez de 1, pongo la partícula B. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene un objeto interactuando con muchos, uno tiene que ver, esta partícula, si estuviera solo interactuando con el resorte, con esa, ¿qué tendría que poner en la fórmula? Lo pongo. Esta partícula, si estuviera sola interactuando con la Tierra, ¿qué tengo que poner en la fórmula? Eso es lo que tengo que poner. Ya vamos a ver ejemplos. Entonces uno va mirando uno por uno, vamos a ver ejemplos, ligerito. ¿Después evalúa la resultante? ¿Perdón? ¿Después evalúa la resultante? Después evalúa la resultante de estos vectores. Y eso me entrega la aceleración. Vamos a poner el ejemplo ligerito, miren los ejemplos. Esa es la ley 2. La ley 3, ¿no es cierto? Que es una ley que vale solo entre pares de objetos al principio. La ley 3 es lo que se llama el principio de acción y reacción. Ley 3. Principio de acción y reacción. ¿Qué es lo que era eso? Con sus palabras. ¿Qué es lo que era el principio de acción y reacción? Dos objetos que interactúan. Causa y efecto. Bueno, Podría ser como podríamos que yo, si pensar. aplico una fuerza, la misma fuerza se va a aplicar pero en dirección opuesta. Claro, pero si tú aplicas una fuerza sobre quién? Sobre un objeto. Sobre un objeto, la misma fuerza en dirección opuesta sobre quién? Sobre ti. Sobre el objeto que hizo la persona. ¿Sobre el primer objeto o sobre el segundo? ¿Mm? Si fueran sobre la misma, dos vectores del mismo tamaño en dirección opuesta da cero. No se mueven. El objeto A sufre una fuerza por un lado. El objeto B que genera esa fuerza, por ejemplo, con un cable, sufre una fuerza al mismo tamaño, pero al otro. No dan cero porque esta fuerza, la primera actúa sobre un objeto y la segunda actúa sobre uno diferente. El primer objeto tiene una fuerza distinta de cero y el segundo tiene una fuerza distinta de cero, del mismo tamaño que la otra, pero apuntando para el otro lado. ¿Sí? Eso es el principio de acción y reacción. Cuando yo lo empujo, yo le hago una interacción a él, le hago una fuerza en esa dirección. Pero yo experimento a través de mi mano una fuerza que él me hace a mí en dirección opuesta. Cuando yo empujo esa puerta, lo mismo. La puerta me hace a mí una fuerza que es la que me sostiene en dirección opuesta. Siempre vienen de pares. Pero no actúan sobre el mismo objeto.
No sé Actúan si- sobre objetos no sé si de tiene que ver con eso, pero había visto como un experimento que hacían de un adulto y un niño en una cancha de hielo, empujando. Sí, sí, claro. Usted puede, Según una flexión. o usted puede pensar en el, ¿cómo se llama ese juego que tiran del cable, ¿no es cierto? Hay 30 giles aquí, 30 giles del otro lado. Piensen todos estos giles que están aquí, como esos 30 como si fueran una sola masa, y los otros 30 como si fueran otra sola masa. Interactúan con un cable, y suponga que hay hielo entre medio, ¿no es cierto? Entonces, ellos le hacen una fuerza a usted que los trata de acercar, y usted le hace una fuerza igual y contraria a ellos que los trata de acercar a ellos para acá, y al final nos vamos a encontrar al medio. ¿Sí? Los 30, ¿no es cierto?, sufrimos una fuerza neta que no es nula. Los otros 30 sufren una fuerza neta que no es nula, pero que apunta en dirección contraria a la que yo siento. ¿Sí? Eso es el principio de la acción y reacción. Eso siempre ocurre entre pares de objetos. Profe, al nosotros estar en el piso, ahí, bueno, ¿cómo actúa ahí la gravedad? Hagamos un esquema de eso. Supongamos que tenemos una persona y... ¿Qué siente una persona? Primero que nada, la persona siente la atracción de la Tierra. Y por ley, esa es vertical hacia abajo. Entonces voy a poner a la persona en una situación bien especial. Lo voy a poner en una montaña inclinada. ¿Ya? Por mucho que esté inclinada la montaña, la Tierra lo que le hace es una fuerza de atracción vertical. Ustedes tienen que pensar, si no estuviera la superficie de la montaña, ¿qué le haría la atracción gravitacional a esa persona? Si estuviera ella sola interactuando con la Tierra, si hubiera dos, la Tierra y él. Que esté pegada a la tierra. No trata de hacer caer, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia abajo, vertical. Eso es lo que es. Ahora, supongamos que esta persona, además, alguien le ató un resorte al cinturón y ese está amarrado a una pared. ¿Qué le haría el resorte a esa persona si no estuviera la Tierra trayéndola hacia abajo? Lo atraerían. Lo traería, ¿no es cierto? Hacia la pared. Eso es lo que haría el resorte si estuviera solo interactuando con la persona. Y además está el suelo que tiene un contacto con él. Esa fuerza no la hemos visto, pero eso se compone en dos partes. La fuerza de contacto, que es un vector chueco, voy a dibujar con otro color, que es un vector chueco, ya lo vamos a modelar ligerito. Supongamos que el neto da hacia allá, lo que le haga el suelo a la persona. ¿Ya? Entonces se descompone en dos partes. La componente perpendicular a la superficie se llama normal y la componente tangencial a la superficie se llama rosa. ¿Ya? Entonces esta persona que está aquí sufre la fuerza del resorte, la fuerza de atracción de la Tierra y el contacto del suelo modelado con dos partes, dos componentes. Ya, ok, está bien. Entonces ahora una pregunta, oye, pero hay un resorte allí. ¿Qué es lo que le hace? Supongamos que esta fuerza fuese en esa dirección y fuesen 30 newton. ¿Qué es lo que le hace la persona a la pared? La atrae también. La trata de atraer, ¿no es cierto? En dirección opuesta. ¿Con cuánto? Para mantenerse tendría que ser igual. Nada para mantenerse. Nada para mantenerse. Se mantenga o no se mantenga la pared, a lo mejor la pared se está yendo, igual son 30 newton. Del mismo tamaño, pero en direcciones opuestas. Independiente que se cayera, esté acelerado o no, esté quieto, aunque el cielo se esté cayendo, 30 newton. Porque de lo único que depende de la intensidad de la interacción es de la constante K y cuán deforme está el resorte. No depende si este cabello se está cayendo o no. La fuerza que ejerce un resorte depende de la posición y esto todo es cuánto está estirado el resorte.
es el tamaño del resorte en deformación. ¿Cuánto está deformado? Tiene que ver con el cambio de posición del resorte, no tiene que ver con si tiene velocidad, si no tiene velocidad, si está acelerando o no está acelerando. Son curiosos los resortes. Solo dependen, su fuerza solo depende de cuán estirados están. Ahí igual actúa más y gravedad. Lo que yo entiendo, El caso de la fuerza de peso, de gravedad, la masa por la constante de Galileo. En el caso del resorte, la constante del resorte por la deformación. En el caso de la fuerza normal, hay que ver, en el caso de fuerza de roce, depende. Si se está arrastrando, si se está deslizando o no. Si se está deslizando, hay un factor de proporcionalidad con esa. Ya lo vamos a ver. Entonces hay unos modelos de cómo son estas formas. Entonces, eso es lo que pasaría a la pared. Pero el suelo, ¿qué le pasa al suelo? Bueno, el suelo está sufriendo la presencia del caballero. Y el caballero le hace allí, recuerdan que había aquí una fuerza, la de contacto, que la descompusimos en dos partes. Resulta que el suelo, así como usted siente el contacto del suelo a través de sus pies le hacen un contacto a la superficie de abajo, del mismo tamaño pero en dirección opuesta. Así que voy a tratar de dibujar ese vector aquí, apuntando para el otro lado. Ahí, como ese lo podía descomponer en dos, entonces hay una para allá y un roce para acá. Que siente el suelo, que es igual, pero contrario a esa, que es igual, pero contrario a eso. Pero ese no lo siente la persona, eso es lo que siente el suelo. Hay un chiste, ¿no es cierto? Hay un chiste que si los chinos, si pusieran todos caminar hacia el oeste, todos, le dice ahí chispeado, al oeste, marchen. Ellos le hacen, para moverse el suelo le hace fuerza para allá. Entonces ellos le hacen fuerza a la tierra para el otro lado. Y la podrían hacer girar más rápido o hacerla detenerse. ¿Sí? ¿Lo siguen? Eso es el principio de acción y reacción. Y si hubiese un cable que está habría realizado. Si hubiese un cable además, claro, pues podríamos además, que este caballero le amarraron un cable aquí y hace una fuerza de tensión con un motor quizás. ¿Quién sabe para dónde se va a mover este caballero bajo la acción del peso, el contacto, el arco del cable? Quizás para dónde termine su aceleración, para dónde sea su cambio de velocidad. ¿Sí? Pero para averiguar eso, uno mete todas las interacciones aquí a la derecha, divide por la masa y ve qué es lo que le resulta. Y para allá se su aceleración. ¿Sí? Profe, el coeficiente de Rossi dinámico se aplica cuando hay movimiento. Estoy adelantándome, ¿no es cierto? Entonces estábamos haciendo una especie de repaso conceptual, para mover, ver dónde estamos. Entonces ahí tenemos en qué consiste la ley. ¿Y qué es lo que es la primera ley? Masa por aceleración. Fuerza resultante. ¿Qué decía la primera ley? En un sistema inercial, un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto con velocidad constante se mantiene con velocidad constante a menos que haya una interacción sobre él. ¿Sí? Eso es lo que dice. Entonces, si volvemos a esa página y ahí ya vamos a nuestras aplicaciones de interés. Esa era la primera. Sí, la primera, esa, ¿no? Entonces, esa primera ley que está allí es la receta para saber si estamos en un sistema inercial.
Un cuerpo en reposo permanece en reposo, un objeto en movimiento con velocidad constante permanece en dicha, a menos que una interacción cambie su estado de movimiento. Si no hay interacciones, sigue en reposo y sigue con velocidad constante. ¿Dónde? En un sistema inercial. Si eso no pasa, no estamos en un sistema inercial. Porque esa afirmación es una afirmación que vale en un sistema inercial. Allá arriba 2 puntos vale para las 3. Entonces, esa es la que dice si puedo usar esta y esta. Entonces, si estoy en un sistema inercial, puedo usar la ley 2 y la ley 3. La ley 3, principio de acción y reacción. La más complicada es la ley 2. Y quizás hasta la ley 3, depende cómo se mire. Ni tanto. ¿Ya? Entonces, ¿después qué hicimos? Después lo que hicimos, déjenme saltar esta parte, después hablamos de las leyes de los resortes. Y nos quedamos que las fuerzas de los resortes, el tamaño de la fuerza de un resorte es proporcional a su deformación, al tamaño de la deformación. Directamente proporcional. De manera que la magnitud de la fuerza es una constante multiplicada por el tamaño de la deformación. Si el resorte se deforma 3 centímetros y la constante tiene un cierto valor, me va a dar una cierta magnitud de la fuerza. Y esa fuerza ocurre, por la forma en que ocurre, es a lo largo del objeto que nos interesa y el otro, a lo largo de la dirección del resorte. Los resortes no tiran para el lado. Esto parece un resorte, más o menos nomás como resorte. Pero con esto yo puedo tirar a lo largo. No puedo, por mucho que tire para allá, hacer que el objeto se corra chueco. Lo mismo pasa con los cables. Los cables tienen esa virtud de que, bueno, no estoy en un sistema idealmente inercial, para tener este objeto solo, yo y él, nadie más, imposible. Pero podemos imaginar la situación sobre un plano, ¿no es cierto? Por mucho que yo empuje, no empuja. Yo tiro para el lado, nada. Pero si yo tiro a lo largo, se mueve a lo largo. ¿Sí? Entonces las fuerzas de los cables siempre son, si yo me cambio de dirección, me sigue. Entonces las fuerzas de los cables siempre son a lo largo del cable. Y como no empuja, solo tira, la fuerza es desde la masa hacia el cable. Esa es su ley. La ley de los cables es hacer algo a lo largo del cable. Ojo, distinto a una barra. Una barra, con una barra yo puedo empujar un objeto. Incluso si amarro un objetito por aquí lo puedo tirar para el lado. Pero el problema de la barra es más complicado. Queda para otro curso. ¿Ya? Entonces los modelos que vamos a usar, porque se necesita algo que se llama sólido rígido, para entender la barra. Entonces los modelos que vamos a usar son ahora los más simples. ¿Ya? Cable, resorte, fuerza de atracción de la Tierra, contacto. Y contacto ya tenemos que modelarlo. Entonces lo primero es eso. Y la otra cosa que dijimos es que eso que sea la fuerza estrictamente proporcional a la deformación no es tan cierto. Si la deformación es muy grande, entonces ya no es directamente proporcional. Empieza aquí algo parecido a una parábola. Y si es más grande todavía, se empieza a romper, a fracturar el resorte y hay un momento en que se corta. ¿Ya? Entonces, este régimen es el régimen elástico. Pero este de aquí es el lineal elástico. Esto se llama ley de Hooke. De aquí para acá es ley de Hertz, es otra cosa, porque ya no es lineal. Y de aquí para allá el resorte no sirve. Y usted como buen ingeniero no quiere trabajar con X cuadrado, quiere trabajar con X. Lineal, proporcional a la deformación. No quiere trabajar con delta. Delta es la deformación al cuadrado. Pues le complica todas las ecuaciones. Pero si tiene delta, no delta al cuadrado, le simplifica todos sus cálculos. Entonces usted no quiere que su resorte llegue a una deformación tan grande que ya no valga la ley de Hooke, que le vale aquí,
Ojalá que se deforme poquito, ¿no? Para que nunca llegue a la situación peligrosa. Eso es lo que usted quiere. Entonces, si se deforma demasiado su resorte, mejor compres un resorte más duro, que se deforme menos, para no llegar a la situación peligrosa. ¿Ok? Usted va ahí a la ferretería y pide, quiero un resorte de 300 newtons sobre cada metro. Newton sobre metro. Ya el ferretero, 300 sobre, sabe que tengo 270 nomás. Sí, no hay tanta diferencia, me sirve, se lo compro. ¿Ok? No es una caricatura. Los resortes de vehículos usted los compra de cierta magnitud, porque sabe el vehículo que tiene que eso. ¿Sí? En la grúa se ocupa. En la grúa se ocupa, sí, no es una caricatura. Solo que yo lo estoy presentando como que usted puede ir a la ferretería y tiene un resorte de tal longitud y tal constante. Pero no anda tan lejos. Ya, ok, entonces tenemos. Después hablamos un poquitito sobre que cuando un objeto cae, como la Luna, cae con una cierta aceleración que es similar a la caída de una manzana cerca de la superficie de la Tierra. Entonces, esta aceleración que ustedes recuerdan, velocidad al cuadrado sobre radio de giro, de la aceleración centrípeta, y corresponde a la misma fórmula de caída, la otra fue lo que revisamos, ¿no es cierto? Nos decía que la Luna está cayendo como cae una manzana, y ahí sacamos un modelo. Hicimos un modelo, propusimos como modelo que la aceleración con que cae el objeto lejos cerca de la Tierra es inversamente proporcional a la distancia elevado a una potencia y un factor de proporcionalidad. Y esa exponente lo calculamos y nos dio con unos números más o menos nomás, por el radio de la Tierra 60, la distancia Tierra-Luna 60 radios terrestres, y un cálculo así súper grueso de la rapidez con que gira la Luna en torno a la Tierra, sacamos que era 2.01 y comentamos que con mejores datos, una distancia Tierra-Luna bien calculada, la rapidez con que gira la Luna en torno a la Tierra bien calculada, no 9.8, sino que 9.81, un número con 3 cifras significativas, entonces le sale un 2.00000 y el error está no sé dónde, muy bueno, que dice que la ley es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, esto es un resultado general que nos permitió establecer eso, fue lo que vimos, que la... ¿Cómo saco eso? No sé cómo sacar. Nos permitió establecer que entre dos masas en el espacio, ¿Qué necesita eso? el borrador, no, ¿el qué? para borrar la pizarra. Yo espero la realidad. Por favor, se los agradecemos en la carrera. En el cuadrado de la tabla sale una barra ahí al lado. Si no me toma, si no hago esto. No, mira, ahí en la cámara. ¿Seguro? Sí, al lado de lo dejando pensando. Ahí, al lado izquierdo. Tú sales la barra horizontal. Arriba. Sí, lo tengo. Ahí lo puedo tomar. Gracias. Muchas gracias. Entonces, uno llega a que cuando tiene dos masas, llamemos una M y la otra llamemos la MT, hay una fuerza entre ellas. Una fuerza entre ellas. Entonces, la pregunta interesante es ¿cuál es la masa, cuál es la fuerza que siente E debido a la Tierra? Entonces uno encuentra que siente una fuerza que es en esa dirección. Es en contra de esta. ¿Sí? Este es un vector unitario, por lo tanto esta es la dirección pura. Va en contra, o sea, F
va contra R orbitario. Y es proporcional con el inverso de la distancia al cuadrado. Pero es directamente proporcional a cuánta masa tiene la Tierra y cuánta masa tiene el objeto mismo. Esa es la fuerza de gravedad. Lo que llamamos fuerza gravitacional. Luego, respecto a lo que el otro objeto. Suponga que esto es un satélite, puede ser la Luna, puede ser la manzana si es que está cerca de la superficie de la Tierra, otra masa. ¿Qué lo hace? Oye, esto ya lo vimos y lo discutimos con cuidado. Profe, pero la pregunta es: ¿qué provoca que esa fuerza sea tal que lo acerque? Ese fue un misterio para Newton. Él no lo pudo explicar. Él modeló la interacción con vectores, usando sus leyes. Esa no es la centrífuga. Pero él no pudo explicar por qué pasaba eso. ¿No es la centrífuga que lo estamos viendo? ¿No? Es que la centrífuga no es una fuerza, Pero- es una aceleración. Pero al estar girando a una velocidad, ¿no tengo una fuerza que va hacia lo mismo? ¿No? ¿No? Gira porque hay fuerzas que actúan, pero no porque gira hay fuerzas. El acto de girar no genera la fuerza. Es la fuerza la que genera el acto de girar. La gente siempre tiene tremenda confusión. Cree que existe una fuerza que tiene una ley que se llama la fuerza centrífuga porque alguien le enseñó de la fuerza centrífuga. Y cree que hay una interacción, que hay un responsable de la interacción centrífuga. Pero resulta que no hay ninguna carga eléctrica que haga fuerza centrífuga. Las masas no hacen fuerza centrífuga, hacen atracción gravitacional. A veces los cables, si están solitos, generan una fuerza que correspondería a algo parecido a una fuerza centrífuga, a veces. Pero si no están solitos, nunca. Disculpen mi silencio. No hay una interacción centrífuga. ¿Qué mantiene la Luna en su posición y no ha hecho impacto con la Tierra? El equilibrio entre que quiere continuar en su movimiento de equilibrio Claro, y la por eso Tierra que atrás. giran. La página anterior a esto. Por eso que giran. Ahí también. Hay una fuerza que lo atrae. Si no la trajera a la Tierra, ella seguiría movimiento Sí, claro. rectilíneo, uniforme, con velocidad constante, sin cambiar su constante por los siglos de los siglos. Pero la Tierra, por unas razones que para Newton fueron muy extrañas, la hace caer. Una montaña. Entonces, si no lo lanza muy rápido, bien, cae. Todos lanzamos un objeto, lo cierto, cae por ahí. Dijo, si lo lanzo un poquito más rápido, no, más lejos. Si lo lanzo más rápido, no. Si lo lanzo más rápido, puedo tenerlo girando. Si lo lanzo muy rápido, se me puede ir. Ustedes hicieron un ejercicio, rapidez de escape. ¿Se recuerdan? La rapidez de escape es la rapidez que tiene que tener un cohete que sale de la superficie de la Tierra para que no vuelva a la Tierra, para que se vaya. Si menos que eso, vuelve a caer a la Tierra. Pero hay una situación especial que es una cierta rapidez que ya no es la rapidez de escape, sino que es la rapidez para que haga una órbita. En la Luna le pasa eso. La Luna está un poco más lejos, pero tiene la velocidad tal que da una órbita, no llega, no existiría, tampoco se escapa, pero justito como para dar vuelta. Bueno, lo que pasa es que todos los objetos que podían caer ya cayeron, y todos los que podían irse ya se fueron. Y lo único que quedan ahí son los que ni caen ni se escapan, ¿o no? Que son los Que satélites. tiene una aceleración. Sí, experimento de aceleración, sí, ¿no es cierto? Porque en un instante tiene una velocidad, en otro instante tiene otra, entonces esa es la V1, esa es la V2, y si a la V1 le resto la V2, hay una diferencia, ¿no? Y si hay un cambio de velocidad, lo divido por el cambio de tiempo y tengo una aceleración.
Así que sí, experimenta una aceleración que se debe a la atracción de la Tierra. Ojo, un segundito, porque la pregunta es igual importante. ¿Quién contestó con un modelo por qué la Luna es atraída por la Tierra? Ese fue Einstein con su teoría de la gravitación universal. Toda la cosmología se basa en esa teoría. Toda esa cosa de que hay hoyos negros y qué sé yo, y el Sol deforma el espacio alrededor de la Tierra de tal manera que la Tierra hace en vez de seguir recto, hace una curva en torno al Sol. Entonces Einstein, con una teoría que no tiene nada que ver con las leyes de Newton, que es otra cosa, de una explicación. Y si uno en esa teoría estudia el problema de un objeto orbitando en torno de otro por la deformación del espacio, llega a esa fórmula. Casi. Es una fórmula muy parecida a esta, con unas pequeñas diferencias que casi no se... Para la Luna y la Tierra no se notan esencialmente. Hay un extra. Pero para Mercurio, que está cerca del Sol, ese extra sí se nota. Ahí la masa, por ejemplo, si la Luna tuviera una masa distinta, ¿podría no girar constantemente como está haciendo a través de la Tierra? Mira, pasa una cosa curiosa con esto, que es la siguiente. Que la aceleración que experimenta la Luna es inversamente proporcional a su masa y directamente proporcional a esa. Entonces tú pones eso aquí, eso, ¿no es cierto? Y ahora te das cuenta que puedes cancelar m con m y te queda menos g, masa de la Tierra sobre distancia al cuadrado orbital. Esta fórmula, ¿tiene la masa de la Luna? No, ¿no es cierto? Sea chica o grande la Luna, va a acelerar de la misma manera, ¿no es cierto? O sea que tú podrías tomar esa Luna, reducirla a un punto, cortarle la masa por la mitad, dejarla con la misma velocidad y se movería igual que la Luna que tenemos aquí. ¿Pero por qué no se lo pones a M igual a la otra? ¿Ah? ¿Puedes cancelar por la otra M? No, porque esta es una n sub t. Estos son, no sé, ¿cuántos millones? Estos son... ¿Cuánto eran? Sí, casi 6.0. 6.0 por 10 a la 24 kilogramos, ¿se recuerdan? La masa de la Tierra. 5.97 o algo así. La masa de la Luna no es eso, es distinta. Esa, que es más chiquitita, se cancela con esa que es tan chiquitita como la misma, pero esta es distinta. Entonces en esta ley que está aquí interviene la masa de la Tierra, la distancia y la constante de gravitación universal. Y resulta que esta combinación, o más bien dicho, toda esta combinación que está aquí, uno le llama el campo gravitacional, ese es el nombre que tiene. Campo gravitacional. Ya vamos a ver ese concepto. Y resulta que ese G, cerca de la superficie de la Tierra, cuando la distancia es justo un radio de la Tierra, 6.370 kilómetros, justo eso, entonces eso vale menos 9.81 contra la vertical. Si me alejo, ya no vale eso. Si me alejo mucho, la otra vez vimos cuánto había que alejarse. Con 10 kilómetros no se nota. Había que alejarse. Con 100 kilómetros apenas se notaba menos de un 1%. ¿Sí? Había que alejarse mucho para que se notara. Profesor, si la Tierra le ejerce una reacción gravitacional a la Luna, ¿qué hace que no...? Si la quién ejerce una... Si la Tierra ejerce... la Tierra. ¿Le ejerce una reacción gravitacional a la Luna? ¿Qué ejerce que no... la Luna no se vaya al centro? Que se casi Porque mantenga en la lleva órbita. impulso. Lleva impulso. ¿No hay la fuerza? ¿No? Lamento que el tiempo no me dé para construir una simulación y mostrarles en una simulación que si pongo solo la Luna, hace órbita. Si pongo solo la Tierra.
Si le agrego otra fuerza, te aseguro que ya no pasa eso. Por la velocidad que lleva. Por el dibujo. Si no estuviera la Tierra, este caballero se mueve rectilíneo y va a dar a donde está la letra T. Pero como está la Tierra, cae a donde está M. Entonces, la atracción lo hace caer, y después quiere continuar el movimiento rectilíneo, pero la hace caer, quiere continuar el movimiento rectilíneo, la hace caer, quiere continuar y la hace caer, 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 hasta que da la vuelta. Exactamente lo que hace el Sol con los planetas. Exactamente, la Tierra en torno al Sol, lo hace la Luna en torno de la Tierra. Entonces, sí, da lo mismo la masa, pero sí no da lo mismo el rayo. Si yo le caigo con el rayo de la luna, ahí se cae o se va. El radio de la Luna no está aquí. Lo que importa es la distancia entre centro y centro. Entre el centro de la Luna y el centro de la Tierra. A eso se refiere el hierro. ¿Cómo cae la luna? ¿Qué no se le cae? Reduce esa distancia. La Luna cae con una aceleración tal que le permite hacer una vuelta que son casi círculos. Reduce la distancia. Ojo, la Tierra también está cayendo hacia la Luna, pero poquito. ¿Ya? Como la Tierra tiene tanta masa, y la fórmula esa dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa, a mayor masa, menor aceleración. Entonces lo que ocurre es que la Luna realiza círculos y la Tierra también hace unos circulitos, ¿ya? Pero son mucho más chiquititos que eso. Vamos a tratar de dibujar ahí la Tierra. Aquí está el centro de la Tierra y aquí está, entonces hace un circulito pequeñito en torno a un punto, mientras que la Luna, que tiene mucho menos masa que la Tierra, hace unos circulitos bien grandes en torno al mismo punto. Entonces los círculos de la Luna en realidad son respecto a ese punto, no respecto al centro de la Tierra. Y los círculos de la Tierra también son respecto a ese punto, no respecto al centro de la Luna. Entonces la Tierra tiene mucha masa, no acelera mucho. La Luna tiene poca masa, respecto a la Tierra acelera mucho. Pero esto es mucho más complicado de lo que nos interesa, eso era para introducir la fuerza. Lo importante, atención, lo importante aquí era de que a partir de esta fórmula, cuando uno la especializa al caso de un objeto que está cerca de la superficie de la Tierra, entonces uno puede imaginarse la superficie de la Tierra. Y puede imaginarse una manzana a 2, 3 a 10 metros de altura. Entonces, ¿qué resulta de esta fórmula cuando yo la calculo cerca de la superficie de la Tierra? Y eso es lo que vimos. Resulta una fuerza dirigida verticalmente hacia abajo, cuyo tamaño es la masa del objeto multiplicado por la constante de Galileo, dirigida verticalmente hacia el centro de la Tierra. Eso es lo que resulta. Y esa la llamamos fuerza de peso. Peso es el nombre que le damos a la fuerza de atracción gravitacional evaluada muy cerca de la superficie de la Tierra. O sea, y las otras cosas que hicimos fue, ¿qué pasa con una persona que está cerca de la superficie de la Luna? Bueno, recuerden que hacíamos el ejercicio, alguien tenía masa de 80 kilogramos, ya no recuerdo bien de ustedes, tenía una masa de 80, la multiplicábamos por 9.81, teníamos la fuerza de peso en la Tierra. La misma persona de la Luna sigue teniendo sus 80 kilogramos, pero la aceleración de gravedad de la Luna no es 9.81, es más chiquitita, 1. ¿Cuánto? 50. Un sexto, ¿no? Alguien lo calculó ese día y multiplicamos y le dio harto, un peso bien bajito. Entonces, si está gordo, se quiere la Luna. Porque pesa menos. Profesor, a mí lo que me queda un poco dando vuelta, por ejemplo, las dos masas cuando dan una fuerza sobre la otra, es una negativa. No es negativa, No es negativa. insisto. Esa parte Los vectores no son negativos ni positivos. Pero ¿por qué se Apuntan, expresan- Julie, ¿apuntan a favor de una dirección o apuntan en contra? por eso es como negativa porque está en Opuesta, contra. opuesta, Ya, no es negativa, es opuesta. Perfecto. Opuesta a una dirección que tú te... Entonces, si esta está para acá, la otra es opuesta. La multiplicas por -1.
el vector. Recuerda, cuando uno multiplica un vector por un Claro, número son negativo, conserva el tamaño o lo reduce, ¿no es cierto? Pero la dirección es a favor si el número es positivo o es en contra si el número es negativo. ¿Sí? Ya. Entonces, con eso hicimos unos modelos, ¿no es cierto? Y estamos haciendo un repaso y dijimos algo de cómo era la especialización, ¿no es cierto?, cerca de la superficie de la Tierra de esa fórmula que quedaba, ¿no es cierto?, de esta manera y calculamos cosas, esos días. Y entonces después entramos a que vamos a hablar sobre lo que pasa con los resortes, que es el cuerpo de la clase de hoy día. Queremos llegar a esto y más. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una situación de este tipo, un resorte sosteniendo una masa. Y uno se puede preguntar, ¿qué fuerzas intervienen sobre esta masa? Eso. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que es el peso? La atracción de la Tierra. ¿No es cierto? La atracción de la Tierra modelada como fuerza de peso, mg, dirigida verticalmente hacia abajo. ¿Qué más interactúa sobre esta masa? El resorte, ¿no? El resorte, la interacción del resorte, la fuerza elástica. Y esa tiene la gracia de ser proporcional a la deformación. Si se estira el resorte hacia abajo, ¿para dónde apunta esa fuerza? Hacia el otro lado. Hacia arriba, ¿no es cierto? Porque si la deformación es hacia abajo, como era la ley, menos K por delta, menos K por delta vector. K es positivo, menos delta. Si delta es hacia abajo, el opuesto va hacia arriba. ¿Sí? Así es que la fuerza que le hace el resorte tiene, si ese cae por la gravedad, el resorte se estira, se deforma en algo y se le genera automáticamente una fuerza proporcional a esa deformación en dirección contraria. Entonces, si yo imagino que hay un vector unitario apuntando hacia arriba, este vector rojo tiene que ser menos mg y unitario. Pero el vector azul tiene que ser más k delta y unitario, porque tiene que reflejar que va hacia arriba y que está hacia abajo. ¿Están de acuerdo? Sí. Así que seguro que si yo le pongo una masita a este resorte, este no es un buen resorte, pero la idea, ¿no? Chuta, no quiero torcer mucho este cable si no se va a romper. Ustedes se imaginan eso. No es lo mejor. ¿No es cierto que lo que va a ocurrir es que va a oscilar un rato? Lo cual no queremos todavía describir porque es más complicado. Tenemos que usar senos y cosenos y nos va a embolinar la pérdida. Pero lo que va a ocurrir es que después de un rato de oscilar, debido al roce con las moléculas del aire, el choque se va a detener, por el largo plazo se va a detener. Va a oscilar un rato, va a caer un poco, se va a oscilar un rato, y después de pasar unos minutos, quizás o segundos, se va a detener. ¿Sí? Si estuviera en el vacío, ¿no se detendría? Teóricamente no. Pero por mucho que yo no diga teóricamente no, yo creo que igual. Porque el resorte, en el proceso de estirarse y encogerse, se calienta. Y cuando se calienta se produce un roce interno. ¿O fatiga más? No, eso. Se produce un roce interno. Igual se va a detener. Por el roce interno. ¿Ya? Pero para un proceso como el que acá, la fuerza de choque con las moléculas de aire es mucho más intensa que ese roce interno. Entonces en los pocos ciclos se va a detener. Mientras que en el espacio en el vacío se va a tener después de muchos ciclos, ¿no? Cuando el roce interno haya hecho que se caliente tanto el resorte que ya sus propiedades cambian un poquitito y se pierde energía. Libera la energía de la Exacto. Entonces después de un tiempo que ha pasado eso, se queda quieto, ¿o no? Con aceleración nula, ¿cierto? Entonces en esa condición, que es una condición sencilla, porque lo que le está pasando a este resorte, revisemos lo que está ocurriendo sobre el resorte, sobre la masa. Tiene en esa dirección una fuerza de tamaño K por delta. Tiene en dirección vertical hacia abajo una fuerza mg. Y tiene contra la dirección del movimiento una fuerza de roce viscoso. El aire.
el choque con las moléculas del aire, probablemente proporcional con algún factor de Marmot, de eta, no sé, al cuadrado de la rapidez. ¿Ya? Pero una vez que se detiene, ve cero. ¿Sí o no? Si ve cero, no interesa esta fuerza, porque ya dejó de actuar. Lo único que queda es la deformación y el peso. ¿Cuándo? Cuando la aceleración se hace cero. Entonces, ¿qué tiene uno? ¿Qué le dice la ley de Newton? La ley de Newton le dice, ¿Esto lo desprecio? un segundito, dice que su aceleración es inversamente proporcional a su masa. Dice que si estuviera la Tierra sola actuando sobre él, estaría este único término. ¿Sí? Que si estuviera el resorte solo actuando sobre él, estaría este único término. ¿Sí? Eso es lo que dice, ¿no? En un sistema inercial, si hay solo dos objetos, hay atracción gravitacional. Si solo hay el resorte, hay eso. Y Newton dice, oiga, y cuando hay varios, ponga todas. De esta manera. ¿Sí? Y por supuesto se me está olvidando esa, que no sé si va a favor o en contra del unitario, lo voy a poner con un más menos, eta de cuadrado. Pero esa, cuando ya se detiene, no está. Pero cuando se detiene, ¿cuánto vale la aceleración? Cero. Cero, ¿no? Porque es el cambio de velocidad dividido por el cambio de tiempo. Y si la velocidad no cambia, si el cambio es nulo, todo esto es nulo. ¿Sí? Eso es lo que uno llama equilibrio. El equilibrio, eso lo llama uno equilibrio. Equilibrio es cuando hay una condición tal que la aceleración se hace cero. Puede ser un mal equilibrio, porque lo mueve un poquitito y a lo mejor ya, pero es un equilibrio. O después uno puede clasificar los equilibrios. Entonces, en este ejemplo uno pone eso. Se fija, uno pone la aceleración 1 partido por m, la fuerza de resorte, la fuerza del peso. Yo no anoté la fuerza viscosa ahí, pero lo estamos comentando. En el equilibrio ese ya no está. La aceleración es cero. Ok, déjeme escribir déjeme suponer que hay algo, para que tener cómo es la cosa. La ley del resorte es K por delta en cierta dirección. La ley del peso es mg contra esa dirección. Listo. ¿Qué hago después? Las anoto todas. Fíjense que a la derecha hay unitario hasta 2 veces con factor común. ¿Qué puedo hacer ahí? Sacar factor común. Listo, sacamos factor común. ¿Ya? Pero la aceleración es cero porque estamos en equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que yo sé. Para que esto sea cero, con una masa diferente de cero, 1 partido por algo no es cero. Ese número tiene que ser cero. Porque este vector unitario es de tamaño 1, no es cero. Eso tiene que ser cero. Para que esto sea cero, esto tiene que igualar a eso. ¿Sí? Y eso nos va a llevar a una conclusión ahí. ¿No es cierto? Si despeja uno delta, va a encontrar cuál es la deformación de equilibrio. Entonces uno saca esa conclusión, que es una conclusión interesante. Acá está. ¿No es cierto? La conclusión ahí es que para esa situación usted puede calcular una longitud de equilibrio, una deformación de equilibrio que está dada por el peso del objeto, M por G, dividido por la constante del resorte. Entonces, si usted tiene 80 kilogramos y este es 9.81 y la constante es 10.000, estos son newton sobre metro y esos son newton, ¿cuánto va a ser el número? 9.81 multiplicado por 80 y dividido por 10.000, por favor. ¿Cuánto? 78.8
por 10 elevado a menos 3. 78.48 por 10 elevado a menos 3. ¿Sí? Sí. O sea, 0.078 metros. ¿Sí? O sea, 7.8 centímetros. ¿Sí? Eso es lo que se deforma un resorte de 10.000 metros bajo la acción de una masa, ¿no es cierto?, de 80 kilogramos en la presencia cerca de la superficie de la Tierra. Al revés, podemos plantear el problema de otra manera. Imagínense que usted tiene un resorte y acá tiene un tanque con 4 toneladas. Y usted quiere que esto no se deforme mucho. Usted quiere que se deforme, no sé, por 3 centímetros. Solamente cuando le pone un tanque, 4 toneladas encima. No es distinto al otro problema. ¿No es cierto? Tiene que cumplirse que la deformación de equilibrio tiene que ser el peso, ¿no es cierto?, y la constante. Por lo tanto, si este K lo paso multiplicando para y este delta lo paso dividiendo, voy a tener que la constante va a estar dada por el peso dividido por la deformación de equilibrio. El peso son, ¿cuánto? 4 toneladas. ¿Cuántos 4 toneladas? 40.000 kilogramos, ¿no? 4 por 1000, perdón, 4.000 kilogramos. Eso hay que multiplicarlo por 9.81, porque las toneladas se refieren en este caso a la masa. Y eso hay que dividirlo por ¿cuánto quería yo de formación de equilibrio? 0,003. Claro, 0.03 metros. En metros, ¿no? Todo. ¿Es 0, 0? Sí, porque son 3 cero. centímetros. Centi de metro. Centímetro. Centímetro. 3 centímetros es lo mismo que 3. La C es 1 centésimo y la M se refiere a metro. Ya se les olvidó. 3 partido por 100 metro. 3 partido por 100 se escribe como 0.03 en decimal. ¿Sí? Por eso 0.03 de metro. ¿Cuánto da eso? 1.308.000. Sí. 1.3 por 10 elevado a 6 newton sobre metro. Ese es el valor de la constante que se necesita poner ahí. Para que cuando yo le subo un tanque de 4 toneladas, no se deforme mucho el lugar que la... ¿Sí? Entonces ustedes se pueden imaginar que cuando suben un tanque en un avión de esos que transportan material de guerra, el material hecho ese avión tiene que tener una constante elástica que no se deforme mucho, porque si no el pobre avión no va a poder volar, va a andar con una guata colgando los tanques debajo mientras trata de volar. ¿Sí? Si uno piensa que toda la resistencia de los materiales es como una especie de resorte efectivo, uno no quiere que el avión guatee. Quizás le puedo meter medio metro, un avión ahí lleno de tanques adentro, medio guateado así, volando raro. Entonces eso le da unos criterios para diseñar. Sigamos. Pero ahí uno puede ver el efecto. Si uno imagina que tiene 1 kilogramo y el G vale 9.8, si el delta fuera 9.8 centímetros y la masa fuese 1 kilogramo, perdón, si la constante fuera 100 newtons, aquí ya no se ve, newton dividido metro, porque no sé qué razón aquí no se le alcanza a ver el dividido. Por favor, ahí dice newton dividido metro, pero no se ve. Si la constante mide 100, 9.8, si mide 200, 4.9. ¿No es cierto? Porque el K está dividiendo allí, es inversamente proporcional. Si aumento el K, la deformación disminuye. A mayor K, menos deformación. A mayor K, menos deformación. Puedo hacer un gráfico, ¿no es cierto?
Si la constante es grande, como esa, perdón, como esta, que es gigantesca, voy a tener poca deformación. Pero si la constante es pequeña, voy a tener gran deformación, inversamente proporcional a la deformación. Entonces uno introduce un concepto ahí que es interesante, que es uno habla de cuando la constante es grande, uno habla de un resorte duro, porque se deforma poco, cuesta deformarlo. Pero si no me cuesta nada, este resorte es blando. No hago nada y se deforma como quiere. Pero si traigo un resortito de esos metálicos, trago de deformarlo, no. Yo creo que yo no puedo. Tiene una constante muy alta. Ese tiene una constante baja. Los amortiguadores de resorte, lo que... Un lápiz Bic. Esos lápices amarillos traen un resortito de... Es una constante con unos resortes. Son unos resortes con una constante miserable pequeña. Pero un auto ya tiene una constante mucho mejor. Entonces está ese concepto de la constante. Siempre es un poquito relativo, pero la idea es que si uno compara dos resortes puede decir si uno es más duro que el otro, más blando que el otro. La otra pregunta interesante es qué pasa si pongo dos resortes que tengan el mismo tamaño, pero que uno sea más duro y otro menos. ¿Qué pasa? Olvidándonos de que seguramente se va a girar esto. Entonces lo vamos a poner tan juntito que el giro no importe. ¿Ya? Tan juntito que si gira no va a hacer mucho. Aquí hay el que tiene menos deformación. Sí. Fuerte. El que tiene menos deformación es el que vino. Claro, el que tiene la constante más grande, ¿no es cierto?, el que va a dominar ahí la situación. Pero si uno los pone bien juntitos, el giro que se va a producir no nos interesa. Lo que nos interesa es cuánto baja. Entonces los pone bien juntitos, son uno blando, otro duro, pero del mismo largo, y entonces empieza a oscilar, choca con las moléculas del aire, pasa tiempo, se detiene, y hay una deformación de equilibrio. ¿Sí? Solo que la situación ahora es esta. La Tierra lo trae, pero los resortes se deformaron hacia abajo, por lo tanto la fuerza va hacia arriba. ¿Sí? Y un resorte, la deformación fue delta para el resorte de la derecha y delta para el resorte de la izquierda. Fue la misma deformación, porque bajaron lo mismo, casi. ¿No? Casi, si no tienen en cuenta esa pequeña diferencia. Entonces, para el resorte de constante K1, la fuerza fue K1 por delta, pero para el resorte de constante K2, la fuerza fue, las dibujé iguales, ¿ya? Debería haber dibujado distinto. Pero es hacia arriba, lo que importa es hacia arriba. Y ya está en equilibrio, la velocidad es nula, esta ya me interesa, pero ahora no solamente está el peso, está un resorte y hay otra más, del otro resorte, hay dos resortes, hay dos fórmulas como esta que están actuando. Entonces me interesa ahora volver a calcular la deformación de equilibrio. Entonces aplicamos otra vez la ley de Newton. Aceleración, a la izquierda está cómo se mueve. ¿Sí? A la izquierda está cambio de velocidad, cómo se mueve. No lo que hacemos, cómo se mueve. A la derecha están las interacciones. Por eso enseñamos esto de esta manera y no de otra, porque si yo pusiera la m que está abajo multiplicándola, van a haber alumnos que van a descubrir una fuerza nueva que la van a llamar la fuerza centrípeta y van a inventar una interacción que no existe en la naturaleza. ¿Ok? Lo que existe es aceleración centrípeta, pero no existe un responsable de la fuerza centrípeta. Siempre hay responsables de la fuerza. Las moléculas que chocan con objetos son responsables del roce viscoso con el aire, el arrastre. O las moléculas del agua con el arrastre de un vehículo. Las cargas eléctricas hacen fuerza sobre otras cargas eléctricas. Los magnetos sobre otros magnetos. O los magnetos sobre corriente. Siempre hay un responsable. Pero de la fuerza, lo que la gente llama fuerza centrífuga, que lo odio, porque es falso, no hay ningún responsable. No hay una interacción.
es algo de cómo se mueven las cosas. La aceleración, cuando los objetos giran, tiene características distintas de cuando se mueven en rectilíneo. ¿Ah? Eso que uno llama aceleración centrípeta tiene que ver con que los objetos están girando. ¿Ah? Tiene que ver con cómo se mueve. Está a la izquierda. Está a la izquierda. Y a la izquierda solo hay masa dividido por tiempo al cuadrado. A la derecha hay una combinación de Newton y kilogramos. Son bien distintas las cosas que están a la derecha y las cosas que están a la izquierda. Entonces a la derecha está nuestro modelo de las interacciones. El resorte 1 hace fuerza, el resorte 2 también, el peso también, le falta la fuerza del aire, pero no importa. Oiga, si la aceleración, ¿qué puede pasarle a este objeto bajo esa fuerza? Puede subir y bajar. Tiene aceleración con componente A sub i. Puede hacer esto. No va a hacer eso. Bajo esa fuerza va a hacer esto. Pero en algún momento se detiene. Al lado derecho, un resorte le hace K1 delta hacia arriba, el otro le hace K2 delta hacia arriba y el otro le hace menos mg hacia abajo. ¿Ya? Hacemos todo eso limpio, agreguémosle que este caballero no se mueve porque estamos estudiando el equilibrio. Entonces me queda esta combinación. El I unitario es factor común. Esto es distinto de 0 porque uno partido por 10 o uno partido por 100 o partido por algo no da 0. Lo que da 0 es eso. Este no da 0 porque el tamaño de ese es 1, un vector no nulo. Y por lo tanto, eso tiene que ser igual a ese 0. Esto importa, ese tiene que ser 0. Pero aquí delta factor común, lo puedo factorizar de nuevo y luego puedo despejar el delta. Y va a ser eso dividido por esto. Entonces hacemos ese cálculo y tenemos ahí una fórmula que se parece a lo anterior. Miren, peso dividido por constante elástica. En lo anterior teníamos y arriba peso dividido por constante elástica. ¿Cómo entran las constantes elásticas acá? Se suman. Ok, quedémonos hasta ahí con eso. Todavía no hemos hecho algún ejercicio práctico, pero puedo inventarlo de inmediato. Inventemos lo que sea práctico. ¿Cuántos resortes mínimos tiene un vehículo con 4 ruedas? 4. ¿Sí o no? Son raros los resortes, no importa. Pero se pueden modelar, ¿no es cierto?, como 4 resortes. Entonces, podemos pensar, ahí están las ruedas. Vamos a reemplazar el efecto de las ruedas con el suelo y nos vamos a quedar con que lo podemos modelar como 1, 2, 3 y el otro. 4. ¿Están paralelos uno con otro? Sí, ¿no es cierto? De manera que si yo pensara que el auto es como si tuviera un solo gran resorte, ese gran resorte, K, efectivo, tendría que ser la suma de 4 veces cada uno de estos, suponiendo que son todos iguales, lo cual no siempre es cierto, pero es 4 veces de los que van en cada rueda. ¿Y qué me dice eso? Que la deformación, para este caso, sería el peso del auto dividido por 4 veces la constante de cada resorte que hay en cada rueda. Entonces, a ojo, más o menos cuánto se agacha un vehículo cuando se sientan, no sé, 4 o 5 personas arriba. ¿Cuánto baja? Se sienta el vehículo hace un rato y después. 3 centímetros, 4 centímetros. 3, 4, no más, ¿no? Así que delta 0.04 de metro. El auto, ¿cuánta masa tiene un auto? No, es un tanque. ¿Cuál? 2000. Ah, pero ustedes están, disculpen que ustedes tienen otro dinero, que ustedes ganan los sueldos que yo no gano. Yo tengo un Toyota Yaris con gran cosa. No, ustedes están con sus 4x4 gigantescas. Ya tienen un número. 1500. ¿Ah? 1500, ya, 1500. Entonces,
1500 kilogramos, ¿no es cierto?, por 9.81 las unidades de metro cuadrado. 4. Y este es nuestro problema. ¿De qué valor son las constantes de los resortes de los vehículos? Para tener una idea. ¿Ya? Para tener una idea. Entonces, si nosotros despejamos de esta fórmula, vamos a tener que esas constantes de cada resorte tienen que ser, ¿no es cierto? Este 0.04 pasa dividiendo y multiplicar 4. Entonces son 1500 por 9.81 dividido por 4 dividido por 0.04 en las buenas unidades. Sistema Internacional de Unidades, no hay que calcular en kilogramos, perdón, en kilómetros ni. Ustedes saben, ya aprendieron. ¿Cuánto es? $91.875. 91.875 newtons sobre metro. O sea, del orden de los 100.000, 10 elevado a orden de magnitud. 10 elevado a 5. Eso es el tamaño típico, ¿no es cierto?, de un resorte de vehículo. Por supuesto que si usted está trabajando con un camión de esos de las mineras del norte, es otro resorte, otra masa. Tampoco quiere que baje 1 metro la cuestión cuando usted regale, a lo mejor baja eso, no sé cuánto baja. ¿Sí? Por análisis dimensional, uno puede sacar la frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación. ¿Cuántas subidas y bajadas en un segundo? Entonces, eso lo hemos visto antes con el análisis dimensional en las tareas. Entonces, la frecuencia de oscilación tiene que ver con la raíz de la constante del resorte dividida por la masa. La frecuencia de oscilación tiene que ver con eso. Un número parecido a eso. Entonces ahora, si usted pone la constante allí, eso lo podemos hacer por análisis dimensional, pero lo podemos determinar de otra manera. Lo hemos hecho antes en las tareas, análisis dimensional de la guía de ejercicios. ¿Sí? Está preguntado y listo. Eso daba la prueba. No. Por favor. Si elegimos, ¿cómo? Trigonometría, vectores, cinemática, ¿no? ¿Qué más? Si esta constante, lo que importa es la efectiva, es 4 veces esa, ¿no es cierto? Son 400.000, grosso modo, ¿no? Entonces pongan aquí 400.000 y dividan cuánto es la masa del vehículo, 1500 por 9, no, 1500. Por favor, ese número y le sacan la raíz. ¿Cuánto dio? 16.33 Hz. 16 oscilaciones en un segundo. Es harto. No debe andar tan bien el cálculo. Son las 10. ¿Cómo vamos? Para cerrar la clase, quiero dejar. Ustedes van a revisar la continuación de la presentación, para que podamos ir a otras fuerzas y llegamos a ejercicios más interesantes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que revisar? Que cuando uno no pone los resortes en paralelo, sino que pone un resorte a continuación de otro, y entonces el sistema cae, ¿no es cierto? Y alcanza un equilibrio, y vamos a imaginar que hay una masita entre medio. ¿Ya? Entonces, cuando cae, todo cae. Entonces, el resorte de arriba se estira algo, el resorte de abajo se estira otra cosa, pero si uno compara, el estiramiento total tiene que ser la suma de los trocitos en azul. ¿Ya? Entonces, ahí uno puede poner los largos del resorte así natural, en rojo a la derecha, y la deformación total, la delta, porque es la suma de las deformaciones.
Entonces, después uno puede analizar por separado. Fíjense, ¿por qué? Porque cuando uno analiza, y vamos a analizar primero ese punto de que es una masita ficticia. ¿Ya? Voy a decir que la cantidad de masas delta M va a ser que es chiquitita. Entonces, la Tierra la trae con delta M por G. El resorte de abajo tira para abajo, el resorte de arriba tira para arriba. La Tierra la trae. Entonces, para esa masita uno puede escribir la ley de Newton y sacar una conclusión. ¿Ya? ¿Por qué no puse el techo? Porque el techo no interactúa con la masita del medio, lo que interactúa es el resorte. ¿Por qué no puse la masa que cuelga? Porque la masa que cuelga no interactúa con la masita del medio. Bueno, hicimos ese cálculo. ¿No es cierto? Una persona, 1 kilogramo al lado de otro, una persona con 1 kilogramo al lado. Recuerda que la Tierra menos de 4, una fuerza despreciable. Pero la Tierra sí. Entonces, ya, sí es cierto que hay una gravitacional entre este y ese, pero tan chiquitita que mejor no ponerla. Entonces, esencialmente eso es lo que siente el efecto de los resortes y la Tierra. Entonces, por eso está. Entonces, ustedes siguen ese desarrollo paso a paso y sale una ecuación para esa situación. De esa sale una conclusión que está en recuadro abajo. Y ahora después uno se puede estudiar lo que le pasa a este caballero. Atención, porque ahí voy a sacar la discusión. Para estudiar lo que le pasa a la masa de abajo tengo que desconectarla de todas las otras. ¿Sí? Porque tengo que estudiar por separado. ¿Qué le hace a la Tierra? Una fuerza hacia abajo. Después borro la Tierra y dejo el resorte. Cuando dibujé la fuerza roja no debería poner el resorte.